1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, como ya hace rato la leímos durante el culto, vamos a leerla nuevamente, como es un pasaje cortito. 1 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Estamos en una serie expositiva de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo y hoy día vamos a retomar este capítulo 3, versículo 1 al 7, que habla acerca de los requisitos de los obispos, supervisores, ancianos o pastores. Y nos quedamos el domingo, hace como 3 domingos atrás, nos quedamos en el versículo número 3. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Ya, pero lo vamos a leer todo nuevamente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La última enseñanza entonces fue acerca de la vida moral intachable de los obispos o pastores o ancianos. Y vimos algunos aspectos que eran necesarios que el anciano o pastor debía cumplir. El enfoque fue hacia la vida moral del pastor o del anciano, como dice allí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Voy a recordar rápidamente. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo esto se encierra dentro de la parte moral del obispo, del pastor. Y aquí cuando dijimos que era apto para enseñar, dijimos que este era el aspecto moral que lo diferencia de los requisitos de los diáconos. Es lo único que lo diferencia. ¿Y por qué? Porque la enseñanza está obviamente, hermanos, el que enseña debe enseñar en concordancia, debe practicar su vida. O sea, debe ser coherente lo que se enseña a cómo se vive, ¿verdad? En ese sentido, es ese aspecto moral. Dijimos además que no puede ser dado al vino, no puede ser pendenciero. Pendenciero es alguien que provoca problemas, alguien que anda buscando litigios. No debe ser codicioso, debe ser amable, apacible y no avaro. Con esos requisitos terminamos entonces hace 3 domingos atrás, pero el apóstol Pablo va más allá de los aspectos morales. El apóstol Pablo se enfoca también en otras áreas del obispo, del pastor, y son 3 los requisitos que tocaremos en el día de hoy. Ya vimos una vida moral intachable, ¿ya? Como acabo de recordar, y hoy veremos que el pastor sea, en primer lugar, un ejemplo a seguir en el hogar. En segundo lugar, un hombre espiritualmente maduro. Y en tercer lugar, de buen testimonio ante todos. Ese es el resumen de los 3 puntos que veremos el día de hoy. Vamos al primero. Un ejemplo en el hogar. Un ejemplo en el hogar. Y una de las cosas más difíciles, amados, para un pastor, es ser pastor en su propia casa. Allí con la esposa y los hijos mirándote día a día, tus costumbres, lo que hablas, cómo te vistes. Y por lo general venimos a la iglesia de traje y corbata como ahora, ¿verdad?
Pero detrás de esta ropa hay solamente un hombre. Muchas cualidades de su pastor, del pastor son anheladas por la congregación, son bien vistas, pero una debe ser la más importante. El cómo se viste es algo que sí, es correcto, o el cómo habla, pero más correcto que eso y más importante que eso debe ser su integridad. Su integridad. Lo que quiero decir es que no sirve de nada ser un hombre con cierta admiración dentro de la iglesia y en las casas ser un desastre. Por ende, el pastor debe ser admirado primero en casa y continuar con la misma actitud en la iglesia. Lo que soy en casa también lo soy en la iglesia. Así tiene que ser. Cada pastor transmite algo. Tal vez algo distintivo de cada pastor. Aunque aquí podría haber muchas diferencias. Por ejemplo, un pastor de cierta iglesia podría ser aquel que influye en su iglesia o en su congregación con su carisma, con su forma de ser, su elocuencia al predicar. Otros se podrían caracterizar por tener una gran capacidad de administrar, otros por sus amplios conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas variantes. Pero en lo que todos deberíamos coincidir, cada pastor es en la integridad. En la integridad. Lo que enseño, eso debo practicar en mi vida diaria. El propio Señor Jesucristo habló a los fariseos como una condena a su estilo de vida. Él le dijo a los fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué terrible, ¿eh? La casa del pastor, el hogar del pastor, es un catalizador de la integridad del mismo. ¿Entendió eso? ¿Cómo debe ser el pastor en su hogar? ¿Qué dice Pablo respecto a esta carta? Primero, el pastor debe ser un ejemplo en el hogar. En Cuba aprendimos un dicho, y es un dicho muy peculiar para Cuba, porque allá hay apagones, y no hay mucha abundancia de linternas, etcétera, etcétera. Entonces se hacen inventos, una cosa así que se le echa un poquito de parafina, una latita de leche condensada, le echa parafina, le pone una mechita, una tela de una ropa que rompieron, la prenden y con eso se alumbran. Así de artesanal. Candil le llaman. Candil. Y el dicho dice así: algunos son candil de la calle y oscuridad en la casa. Lo saben también acá. La palabra clave aquí en este pasaje que vamos a leer, o que ya leímos, perdón, dice el versículo 4, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Que gobierne. La palabra griega que usa el apóstol Pablo aquí significa estar de pie ante. Estar de pie ante. O poner delante. Eso es lo que significa esa palabra. Lo que podemos llevarlo al buen español como el que preside. El que preside. El que preside su casa o el que gobierna su casa debe hacerlo como bien. Debe hacerlo bien. La palabra usado aquí como bien es kalos. Iba a decir kelos. Tenemos ese negocio ahí que se llama kelos. No es kelos, es kalos. Kalos da la idea que aquello que es bueno se ve bueno. Aquello que es bueno se ve bueno. La vida moral, para que se entienda, la vida moral íntegra de un pastor ya tiene que ser buena en sí misma. Por ende, debe reflejarse como lo que es. Esa es la idea. Repito la idea.
La vida moral íntegra de un pastor ya es buena en sí misma. Debe ser buena en sí misma, que sea irreprochable, ¿verdad? Además de eso, debe reflejarse que realmente es buena. Esa es la idea de esa palabrita. Caros. Debe llevar el gobierno de su casa dejando notar su vida íntegra en el hogar. Pero el gobernar bien va más allá de lo moral o de la integridad o del ejemplo. El pastor en su hogar debe cumplir con cada deber para con su familia. Debe ser un buen mayordomo de su casa, en la provisión, en la disciplina, en el servicio, en el respeto, en el cuidado, entre tantas otras necesidades de actuación de un pastor en su hogar. Ahora Pablo extiende ese cuidado hacia los hijos. Él dice allí, verso 4, que gobierne bien su casa, entendemos eso, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad o dignidad, dicen algunas versiones. ¿Ya? La versión Dios habla hoy dice así: debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. La NBI dice, 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, la NBI dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. NTV, otra versión, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Para que se entienda mejor, deben los hijos del pastor estar bajo la autoridad de su papá pastor y respetarla y obedecerla y honrarla. Aquí me quiero detener un poco. Una de las cosas que más anhelo como papá es que mis hijos sean de la misma línea que sus padres, que piensen como sus padres, que actúen al menos parecido como sus padres, aunque eso muchas veces no se logra. Muchas veces frené a mis hijos, muchas veces les he impedido hacer lo que deseaban hacer. Tal vez ellos no lo entendían y espero que el día que se conviertan ellos en padres, recuerden el por qué su papá les negó tantas veces hacer lo que deseaban hacer. A mis hijos los instruí en la palabra, orábamos juntos desde que eran pequeños, les di consejos, los traíamos a la iglesia cada domingo, les llamé la atención, a 2 de mis hijos incluso hasta los bauticé. Eso como algo hermoso en la vida de un pastor. Los cuidé, pero al menos 2 de mis hijos hoy son grandes, tengo 3. Hoy mismo uno de ellos está cumpliendo 20 años, Marcos David. Llega el momento en que cada uno de ellos toma ¿qué? Sus propias decisiones. Y cuando sucede que esas decisiones no van acorde a lo que se les ha instruido toda su vida, a todos los principios bíblicos, cuando esas decisiones no son acorde a la obediencia de la palabra de Dios, eso duele. Y duele mucho para un padre, pastor o cualquier papá cristiano que enseña a sus hijos la palabra del Señor. Ya ellos son adultos, 2 de mis hijos. Eso está claro. Pero yo esperaba que tomaran decisiones según lo que les enseñé. Resulta que no siempre se ha cumplido aquello. Mis hijos son respetuosos, son buenos hijos, extraordinarios. Los amo a pesar de sus decisiones. Pero las decisiones de mis hijos son resultado de una falta de enseñanza, de cuidado y autoridad, o son simplemente resultado de sus propias decisiones o deseos o razonamientos.
Aún hoy, adultos en edad, mantengo la misma postura con ellos. Les aconsejo, les guío por medio de la palabra de Dios. Los hijos guardan muchas cosas de su niñez, de su adolescencia, sobre todo esa etapa de la adolescencia. Que adolecen de muchas cosas, ¿no? Los hijos guardan muchas cosas, entonces quiero contarles un secreto, casi una confesión, de la familia pastoral. Este es el secreto. Muchas veces es la ausencia del papá en la vida de sus hijos la que más ellos reclaman. Y este es más que un secreto, es una confesión. Bueno, la vida de nuestros hijos, hermanos, lo que más golpea muchas veces es esa ausencia de papá, porque está quizás en la iglesia o alguna actividad de la iglesia. Y esa relación papá-iglesia, pastor-iglesia, para ellos papá, golpea su empatía incluso con la iglesia. ¿Entiende usted eso? Sienten cierto rechazo hacia la iglesia porque me quitaron a mi papá. E incluso lo llevan a Dios mismo, lo hacen culpable también de ello. Dolor me causó cuando 2 de mis hijos me dijeron esta palabra. Yo quería más a los hermanos de la iglesia que a ellos mismos. Terrible escucharlo, hermanos. Terrible escucharlos. Cuando mis hijos querían salir en familia o irse de vacaciones a la playa o ir a la casa de un familiar, etcétera, yo les decía, no puedo, porque tengo club bíblico. ¿Se acuerdan que cuando yo era un adolescente teníamos el club bíblico? Ahí está la Caro que me acompañaba en ese club bíblico. O porque tenemos reunión de oración, o porque hoy tengo que visitar a una familia, o un matrimonio de la iglesia, etcétera. Hermanos, no le estoy dando una queja. Le estoy diciendo algo que fue real en mi vida y quizás puede ser real en la vida de muchos pastores y líderes de iglesia. Esto es algo que debo decir. Mientras la iglesia quizás anhelaba más visitas a los hermanos, mis hijos requerían más tiempo con ellos. Otra realidad. Estoy seguro, hermanos, que algunos de ustedes entenderán lo que digo. Repito, no es una queja. Estoy hablando de algo que este humilde servidor pasó en la vida pastoral y como papá en su casa, por el tema que estamos hablando. El principal llamado, amados, por eso tenemos que tenerlo claro, los ancianos de la iglesia y yo como pastor, y ojalá todo pastor que escuche este mensaje, tenemos que tener claro lo siguiente: el principal llamado de un pastor es ser pastor y papá en su casa. Porque si no eres en casa, ¿cómo podrás ser en la iglesia? Eso nos dice el verso siguiente, verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? El pastor debe guiar su casa en la disciplina espiritual, a una vida decorosa de obediencia en el Señor, instar a vivir en santidad. Pero cuando eso no ocurre, la disciplina en amor se debe hacer presente siempre. Lo mismo pasa en las iglesias. El cuidado pastoral debe ser preciso, amable, debe ser acompañado de amor, de servicio, debe ser instructivo para los hermanos. Buscamos que cada hermano crezca o madure en la fe por medio de la palabra, pero cuando no sucede, también se requiere la disciplina del Señor.
no con látigos, sino con un cayado de pastor que saca del peligro a sus ovejas, que las cuida. Eso en primer lugar. Terminamos con el versículo 4 y el versículo 5. Versículo 6. En segundo lugar, un pastor debe gobernar bien su casa, pero también no debe ser un neófito. O sea, debe ser un hombre espiritualmente maduro. Un hombre espiritualmente maduro. Un grave problema en el ser humano es el orgullo. La contraparte del orgullo, ¿qué cosa es? La humildad. La Escritura nos dice o nos hace un llamado constante a ser humildes en nuestra manera de vivir. Humildes de corazón. Pero ¿por qué Pablo dice que un neófito no puede ser pastor? Lo primero, no está hablando de un hombre de experiencia. Un neófito no está hablando de un hombre de experiencia. Pues si alguien debe ser pastor, en algún momento debe empezar siendo pastor para ir adquiriendo experiencia. ¿Cierto? Por ende, no es eso. Es decir, lo que hace alusión Pablo aquí es a que el pastor debe ser maduro. Como dice la Escritura, perfecto. No perfecto que no peque, sino maduro en la fe. O en su debido contexto, un pastor no debe ser inmaduro en la fe. Neófito, esa palabra, neófito, lo que significa literalmente es recién plantado. Recién plantado. Alguien que no es maduro en la fe no debe ser pastor u obispo. ¿Por qué? Dice Pablo que hay un peligro para estas personas que son recién plantadas, que son neófitas, que no tienen un carácter maduro. Personas que recién se convierten, por ejemplo, a Cristo y ya quieren ser pastores. No. Porque dice que hay un peligro, dice el apóstol Pablo, y dice, no sea que envaneciéndose. Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación ¿de quién? Del diablo. Del diablo. Esa palabra en el idioma griego original, ¿saben qué significa? Humo. Humo. Creo que hay un dicho aquí en Chile que es puro humo, algo así. Como algo que no es. O que algo así como castillos en el aire, ¿no? Cosas así. Bueno, no sé bien la idea, pero por ahí es. ¿Eh? Sí. Bien. Entonces significa humo esa palabra, envaneciéndose. ¿Qué significa? Poner a un neófito a liderar la iglesia podría provocar que su cabeza se llene de humo. ¿Cuál es la idea? Cuando usted se llena de humo, usted no ve nada, ¿verdad? Usted no ve nada a causa del humo. Usted solo se ve ¿a quién? A sí mismo. Pero no ve nada más porque está lleno de humo. Esa es la idea de envanecerse. Es como poner una cortina de humo. Metafóricamente significa esto. Te llenas de humo, te llenas de orgullo. Envanecerse. Y si eso sucede, esa persona llena de orgullo, dice, caerá en lo mismo que Satanás. ¿En la condenación de quién? Del diablo, como dice allí. Cuyo orgullo le hizo ¿qué? Caer y ser condenado. Caer y ser condenado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, termina el versículo 6 ahí. Ahora, ¿qué significa eso? No significa, que el diablo lo va a condenar. El juez
no es el diablo. ¿Quién es el juez? Solo Dios es juez. El diablo es un mentiroso, un usurpador, ¿ya? Un mentiroso. Pero el diablo no puede condenar a usted. Solo Dios condena a los vivos y a los muertos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar entonces? ¿Por qué dice así la palabra? Esa persona recibirá condenación de la misma manera que el diablo recibió condenación por causa de su orgullo. Eso es lo que significa ahí. El libro de Proverbios dice así, para los que buscan, 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Lo puede ver? También hay otro pasaje, otro salmo que se me acaba de recordar, no tengo la cita, creo que es el Salmo 138, que dice, mas Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mira de lejos. Toda actitud, toda palabra salida de un creyente cuyo corazón es orgulloso, recibirá su condenación, su paga. Esto es un llamado a tener cuidado con nuestras palabras y nuestras acciones. Por último y en tercer lugar, veremos que el obispo o pastor debe poseer buen testimonio de los de adentro y también de los de afuera. Un buen testimonio, tercer punto, ante todos. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El pastor debe ser intachable o irreprensible, para no ponerlo tanto, ¿ya? En su vida privada, irreprensible en su vida privada, moralmente, como ya lo vimos, debe ser un hombre que gobierna bien su casa, no debe ser un neófito en la iglesia, debe ser una persona madura, pero también debe serlo fuera de la iglesia. Quiero llevarlo a lo siguiente. ¿Qué creen los vecinos de nuestro pastor? Estos vecinos de aquí. ¿Qué creen los vecinos de mi barrio donde yo vivo? Ustedes no lo saben. Bueno, tal vez las respuestas sean multicolores. Pero lo que no puedes escuchar es que tu pastor está en descrédito, especialmente de una manera moralmente inaceptable delante de las personas. Todo eso, hermanos, se debe ajustar a la realidad de cada pastor. Yo, por ejemplo, no vivo ni siquiera cerca de la iglesia, vivo a 35, 40 minutos de acá de la iglesia, más o menos eso es. Pero he tenido vínculos con el barrio de la iglesia y con algunos vecinos. Pero en mi barrio, ¿cómo me ven los vecinos? En el trabajo, en cualquier lugar donde paso tiempo o donde pase tiempo un pastor. Filipenses 2:15 dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos. No hay nada mejor que la sencillez y la humildad de corazón, hermanos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. También Mateo escribió estas palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz. ¿Se lo conocen? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿verdad? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si el testimonio del pastor no es luz, ni dentro ni fuera de la iglesia, entonces podría caer en descrédito y producir un efecto negativo, por ejemplo, en la comunidad, lo cual no querría nunca, o el cual no querría nunca asistir a la iglesia. Alguien que ve que una iglesia está siendo pastoreada por un pastor en descrédito,
¿Usted cree que el vecino va a venir a esa iglesia? Difícil. Debemos ser luz, hermanos. No solamente yo como pastor, usted también como cristiano, como hijo de Dios. Porque no solamente los de afuera o los de adentro ven a los pastores, también ven a los hermanos. Así que usted está cuidado. ¿Ah? Debemos ser luz y de testimonio adecuado para que los de afuera vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. De lo contrario, podríamos de lo contrario, llegar a ser piedra de tropiezo para muchos que no creen en Él. El buen testimonio evitará caer en el lazo del diablo, como dice la palabra. Da la idea que el diablo está interesado en que caiga. ¿Será verdad eso? Ese es su hobby. Hacer que no solamente el pastor, que los líderes de la iglesia, que cada cristiano caiga. Se vea derrotado. Pero el buen testimonio entonces evitará caer en ello. Dice que porque Él quiere que caiga pone trampas, ¿verdad? Te quiere ver derrotado a tal punto que seas desacreditado. Quiero concluir con algunas preguntas que fueron sugeridas juntamente para terminar esta serie de mensajes sobre los requisitos del pastor. El próximo domingo vamos a empezar con los requisitos de los diáconos. Resumo los 4 puntos que hemos visto. Primero, una vida moral irreprensible. Segundo, un ejemplo a seguir en el hogar. Tercero, un hombre espiritualmente maduro. Y cuarto, de buen testimonio ante todos. Así debe ser su pastor. Aquellos que anhelan obispado, aquellos que anhelan pastorado también. Así deben ser las misioneras, el misionero y usted como cristiano. Irreprensible, de buen testimonio en la casa, maduros espiritualmente, que vamos creciendo, como dice la palabra, hasta la estatura de Jesucristo y de buen testimonio ante todos. Por algo no es algo que va enfocado solamente al pastor, va enfocado a toda la iglesia. Aquí van las preguntas que me sugirieron. ¿Cómo el pastor y ancianos ejercen el cuidado de la iglesia? Segundo, ¿sientes que los líderes cumplen con los requisitos antes vistos? Tercero, ¿cuál sería tu expectativa sobre el cuerpo pastoral de la iglesia? 3 preguntas para que si después quiere conversarlas, la hablemos. Sé que tienes respuestas propias a estas preguntas, pero quiero hablarte ahora en algo mejor que lo que ves aquí. ¿Ves algo aquí? ¿Ves a un pastor, cierto? Un pastor, un humilde pastor. Quiero hablarte de algo mejor todavía. Jesucristo es el pastor de los pastores. Jesucristo es el pastor de los pastores. Él es el buen pastor. Él es quien su vida dio por ti. Él es el quien te conducirá por la vida sin que os falte absolutamente nada, pues todo lo suple. Por delicados pastos te hará descansar, como dice el Salmo, ¿cuánto? 23. Y junto a aguas de reposo te va a pastorear. Él es el pastor que te llama, y si tú eres su oveja, oirás su voz. Como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Las conozco. Él te irá a buscar. Él te irá a buscar donde quiera que estés. Te sostendrá con su callado, sanará tus heridas y te llevará de vuelta a casa, donde estarás bajo su eterno cuidado. Nosotros como pastores de la iglesia, estoy haciendo aquí un reflejo hacia los ancianos también, al cuerpo pastoral, solo somos encargados de recordarte esto, de llevarte a ese pastor de pastores. No es lo mismo unas palabras de ánimo y aliento que nosotros te podamos dar, que es bueno, perfecto, pero el consuelo lo podrás encontrar siempre en el Señor. Esa relación la debes obtener tú cuando te humillas y le reconoces como tu Salvador
y también como tu Señor. Debes entregar tu vida de tal manera a Cristo para que recibas el buen consejo, la buena guía, el gran amor y todo lo que necesitas. Él lo tiene. Él es suficiente para ti. Suficiente. Yo te muestro a Cristo. Tú debes tener esa relación con Cristo. Ni mis hijos son salvos porque son hijos de pastor, ni sus hijos van a ser salvos porque son hijos de un cristiano. Cada uno debe dar cuenta un día ante Dios. La salvación es personal, individual. Mi oración es que cada uno de nuestros hijos en nuestros hogares vengan a Cristo. Una cosa quiero decir al final de este mensaje. No soy bueno ni perfecto, ni lo espere por favor. Solo Cristo, lo mejor de todo, es que tú tampoco lo eres. Ni tu pastor ni usted son perfectos. Así que la cordura y la humildad deben hacernos aterrizar que lo único que tú y yo merecemos es la compasión y la misericordia de Dios. Tanto yo como pastor, como usted, es lo único que merecemos. Dios me pedirá cuentas a mí por cada uno de ustedes. Pero no se olviden que también a ustedes se les pedirá cuenta por mí. Por último, quiero decirle un pasaje que llevo en mi corazón y lo he compartido con el cuerpo pastoral de nuestra iglesia. Y este me hace formar una convicción en mi corazón hacia la iglesia y de cara a cada hermano de esta congregación. Este sentir del apóstol Pablo es también para mí una convicción hacia ti, iglesia. El pasaje está en 2 Corintios, capítulo 12, verso 15. Y dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esa debe ser la convicción de un pastor. Servir al Señor, aunque sea amado menos. Porque al Señor servimos y a Él debemos dar cuentas un día. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestra iglesia, ahora y siempre.